Yo creo que es el momento oportuno para agradecerle a cada una de las instituciones que están colaborando con esta emergencia, agradecerle también a algunas clínicas privadas que están brindando ahí sí que el apoyo para poder albergar a algunos pacientes que están ahí sí que graves, pues de que ya tenían un seguimiento. Sin embargo, no podían ser ubicados, en este caso en el salón municipal más conocido como el Tonelón, sino que se requería de una clínica. Estamos hablando específicamente de la clínica Nazaret, que fue quien nos abrió las puertas y que hay alojados en este momento un grupo de pacientes en esta clínica. Agradecerle también al Hotel Gumarcaj, quien también nos brindó el apoyo incondicional al 100%. Trajeron algunas colchonetas. Ellos me manifestaban que prácticamente dejaron al hotel sin colchonetas, ya que trasladaron al 100% de colchonetas a lo que es el salón municipal. Aparte de ello, también la propietaria estuvo presente brindándonos el apoyo. Ahí sí que en lo que nosotros necesitamos, yo creo que es de valorar este tipo de actitud, este tipo de apoyo que se nos brindó por parte del personal del Hotel Gumarcaj. En este momento nos vamos a trasladar al hospital también, en donde se va a proceder a enterrar este cilindro que prácticamente, si bien es cierto, todavía tiene alguna cantidad de cloro. Sin embargo, hace un momento se hizo el estudio y se llegó a la conclusión que técnicamente y la mejor forma de poder darle el mantenimiento a esto es enterrar el cilindro con 1,50 m de profundidad, aplicándole cal y otros químicos que se le van a estar echando para que pues se pueda controlar. Estábamos viendo que este cilindro ya tiene más de 13 años, tenía más de 13 años de estar ahí. Yo creo que también en parte fue un descuido de parte del personal, tomando en cuenta que si ya tenía tiempo de estar ahí, el mismo gas corroe el cilindro, ¿verdad? El metal. Yo creo que pues ahí ya serán decisiones de las autoridades correspondientes para ver qué es lo que va a proceder en este caso. Nosotros lo que estamos haciendo es brindándole el apoyo al 100% a esta emergencia. Tenemos el salón, tenemos personal de la municipalidad ubicado ahí. Se adquirieron algunos productos que va a ser de utilidad para poder seguirle prestando la atención debida a los pacientes que están ahí. Hay un total de 65 pacientes ubicados o instalados en el salón municipal. Doña María González, en este caso... Sí, efectivamente, desde el primer momento que nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, se declaró alerta roja para el municipio de Santa Cruz del Quiché.